¿Te imaginas despertar un día y ver que tu ciudad está completamente bajo el agua? Casas arrastradas por la corriente, calles convertidas en ríos y personas luchando por sobrevivir a una fuerza imparable de la naturaleza. ¿Qué harías si en cuestión de minutos el agua comenzara a subir sin control? A lo largo de la historia, las inundaciones han sido responsables de algunos de los desastres más devastadores que la humanidad ha enfrentado. Ciudades enteras han desaparecido, civilizaciones han sido destruidas y miles de vidas se han perdido en cuestión de horas. Pero, ¿cuáles fueron las inundaciones más extremas que realmente cambiaron el curso de la historia? Hoy te llevaré a un recorrido impactante a través de los eventos más catastróficos que el agua ha causado en nuestro planeta. Pero cuidado, porque lo que descubrirás te hará ver los océanos y ríos con otros ojos. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Déjanos un me gusta si te apasionan los misterios de la historia y comenta cuál de estas inundaciones te sorprende más. Ahora sí, prepárate, porque lo que estás a punto de ver te dejará sin aliento. ¿Te gustaría que continúe con el desarrollo del guión? Desde tiempos inmemoriales, el agua ha sido una de las fuerzas más destructivas de la naturaleza. A simple vista, puede parecer tranquila y pacífica, pero cuando se desata con furia, no hay nada que pueda detenerla. Ríos desbordados, tsunamis gigantescos y lluvias interminables han cambiado la historia de la humanidad en más de una ocasión. Pero, ¿cuáles han sido las inundaciones más extremas jamás registradas? Prepárate, porque lo que estás a punto de conocer es impactante. La gran inundación de China en el año 1931. La gran inundación de China en 1931 no solo fue una tragedia en términos de vidas perdidas, sino también un evento que dejó huellas profundas en la historia y en la psique colectiva de la nación. Las lluvias torrenciales, que comenzaron en la primavera de ese año, no se limitaron a una región en particular, sino que afectaron a una vasta franja de territorio, extendiéndose desde el noreste hasta el centro del país. Las precipitaciones incesantes superaron todas las expectativas y colapsaron las infraestructuras de protección, lo que provocó el desbordamiento de los tres ríos más importantes de China: el Yangtze, el Amarillo y el Huai. En algunos lugares, las aguas subieron varios metros, sumergiendo aldeas enteras y anegando campos de cultivo que, en condiciones normales, eran el sustento de millones de personas. La magnitud de las inundaciones fue tal que se estima que el área afectada por las aguas fue equivalente a la superficie de un pequeño país. Los agricultores, que constituían la base de la economía en ese entonces, vieron sus cosechas y sus hogares destruidos en cuestión de días, dejando a miles de personas sin medios para sobrevivir. Muchos se vieron obligados a abandonar sus tierras y huir en busca de refugio, mientras otros quedaron atrapados en las zonas inundadas, sin posibilidad de escapar. En las ciudades, la vida también se detuvo. Con las aguas en aumento, las calles quedaron impracticables. Los mercados desaparecieron bajo el agua y los hogares fueron arrasados por las corrientes. Las autoridades se vieron completamente desbordadas ante la magnitud del desastre y, sin embargo, las ayudas no llegaron a tiempo para frenar el sufrimiento. A medida que pasaban las semanas, la situación empeoraba, pues las enfermedades como el cólera, la malaria y la disentería comenzaron a propagarse rápidamente debido a la contaminación de las aguas, lo que provocó una nueva ola de víctimas. En muchos casos, la falta de recursos médicos y de infraestructura adecuada contribuyó a que la cifra de muertos siguiera creciendo de forma alarmante. Además de las pérdidas humanas y materiales, la gran inundación de 1931 también causó una devastación social y económica de largo alcance. La crisis agraria resultante dejó a millones de personas sin trabajo ni recursos, y la pobreza se extendió aún más. La capacidad de la población para reconstruirse fue puesta a prueba durante años, y el gobierno chino enfrentó una presión creciente para encontrar soluciones que previnieran futuras tragedias de esta magnitud. La reconstrucción de las regiones devastadas fue lenta y costosa,
y los efectos del desastre marcaron el curso de la historia de China durante décadas, afectando su desarrollo económico y social. Aquella tragedia no solo cambió la vida de los sobrevivientes, sino que alteró profundamente el panorama político, pues las consecuencias de la catástrofe aceleraron tensiones sociales y económicas que ya existían. Lo que hace aún más impresionante esta catástrofe es que no fue un fenómeno aislado. A lo largo de los siglos, China ha experimentado diversas olas de inundaciones catastróficas debido a la compleja interacción de factores naturales y la vulnerabilidad del territorio. Desde el colosal desbordamiento del río Amarillo en el siglo XX, hasta las terribles inundaciones que devastaron regiones del sur de China en décadas recientes, el país ha sido testigo de la naturaleza desatada en su forma más brutal. Y es que la geografía de China, con sus vastos ríos y climas impredecibles, ha hecho de las inundaciones un evento recurrente en su historia. Aunque los avances tecnológicos y las infraestructuras de control de agua han mejorado con el tiempo, el recuerdo de aquellas catástrofes sigue siendo una advertencia de los riesgos inherentes a vivir en una región propensa a tales fenómenos naturales. Pero lo que ocurrió en la India en ese mismo periodo, en términos de devastación, también te sorprenderá, y si crees que esto fue terrible, espera a escuchar lo que ocurrió en la India. El tsunami del Océano Índico en el año 2004. Era la mañana del 26 de diciembre del año 2004. Todo parecía normal en las costas del Océano Índico. Los turistas disfrutaban del sol en las playas de Tailandia, Indonesia y Sri Lanka, sin imaginar que en cuestión de minutos la naturaleza desataría una de las peores tragedias de la historia moderna. A más de 30 kilómetros bajo el océano, un terremoto de magnitud 9.1 sacudió la Tierra con una fuerza descomunal. La energía liberada fue equivalente a 23.000 bombas atómicas como la de Hiroshima. Pero el verdadero desastre llegó después. El mar comenzó a retroceder, dejando al descubierto el lecho marino. Miles de personas, sin saber el peligro que corrían, se acercaron para ver el extraño fenómeno. Minutos después, una pared de agua de más de 30 metros de altura se levantó en el horizonte y avanzó a una velocidad aterradora. Cuando el tsunami golpeó la costa, todo fue destruido en segundos. Ciudades enteras desaparecieron bajo el agua, barcos fueron arrojados tierra adentro como juguetes y la gente corrió desesperada buscando refugio. Más de 230.000 personas perdieron la vida en 14 países diferentes. Este evento dejó al mundo en shock. Los videos grabados por testigos mostraban la magnitud del desastre en tiempo real, dejando una huella imborrable en la memoria de la humanidad. Pero esta no fue la única vez que un tsunami cambió la historia. Hubo otro aún más aterrador. El tsunami de Lisboa en el año 1755. Lisboa, la capital de Portugal, era una de las ciudades más prósperas de Europa en el siglo XVIII. Con su puerto lleno de barcos mercantes y sus calles vibrantes de actividad comercial, era un símbolo del poderío colonial portugués. Sus iglesias, palacios y casas de arquitectura majestuosa reflejaban la riqueza de un imperio que dominaba vastas regiones del mundo. Pero todo cambió la mañana del 1 de noviembre del año 1755. Ese día, la ciudad se despertó en plena celebración del Día de Todos los Santos, una de las festividades religiosas más importantes del país. Miles de personas abarrotaban las iglesias para encender velas y ofrecer oraciones, sin saber que en solo unos minutos la historia de Lisboa quedaría marcada para siempre. Aproximadamente a las 9:30 de la mañana, la tierra comenzó a temblar. Al principio fueron movimientos leves, pero en cuestión de segundos el suelo se sacudió con una violencia indescriptible. El terremoto, que se estima tuvo una magnitud cercana a 9 en la escala de Richter, hizo colapsar miles de edificios en cuestión de minutos. Las enormes catedrales, repletas de feligreses, se derrumbaron sobre sus devotos, atrapándolos bajo toneladas de escombros. Los palacios de la aristocracia, símbolo de la opulencia portuguesa, se vinieron abajo como castillos de naipes. Las calles se abrieron en profundas grietas, tragándose a quienes intentaban escapar.
El terremoto fue tan fuerte que se sintió en toda la península ibérica, en Marruecos y hasta en algunas islas del Caribe. Pero lo peor aún estaba por venir. Después del terremoto, un extraño silencio se apoderó de Lisboa. La ciudad estaba en ruinas, envuelta en una nube de polvo y gritos de agonía. Los sobrevivientes intentaban asimilar lo que acababa de ocurrir, pero pronto notaron algo aún más inquietante. El mar había desaparecido. El río Tajo, que normalmente bañaba las costas de la ciudad, comenzó a retroceder de manera inusual. El puerto, uno de los más activos de Europa, quedó completamente seco, dejando al descubierto el fondo marino. Peces y barcos varados quedaron expuestos en la arena, mientras cientos de personas se acercaban curiosas a investigar. Nadie sabía lo que significaba este fenómeno. En aquella época, el conocimiento sobre los tsunamis era prácticamente inexistente en Europa. Algunos pensaron que era una señal divina. Otros creyeron que era una oportunidad para recoger tesoros del fondo del mar. Pero la realidad era mucho más aterradora. Aproximadamente 40 minutos después del terremoto, una sombra gigantesca apareció en el horizonte. Era una ola colosal que avanzaba a una velocidad aterradora, levantándose más y más a medida que se acercaba a la costa. En cuestión de segundos, una muralla de agua de más de 15 metros de altura golpeó Lisboa con una fuerza devastadora. Las personas que se habían acercado al puerto no tuvieron tiempo de reaccionar. La ola los engulló sin piedad, arrastrando sus cuerpos mar adentro. La fuerza del tsunami fue tan brutal que barcos enteros fueron lanzados sobre los tejados de los edificios que aún quedaban en pie. Calles enteras quedaron sumergidas bajo el agua y los escombros del terremoto fueron arrastrados en un torbellino de destrucción. El tsunami no solo afectó Lisboa. Olas gigantes golpearon también las costas del sur de España, Marruecos, e incluso llegaron a las islas británicas y el Caribe. En algunos lugares, la altura de las olas superó los 20 metros, arrasando comunidades costeras enteras. Podría pensarse que el terremoto y el tsunami fueron suficientes para destruir Lisboa, pero el desastre no terminó ahí. En medio del caos, comenzaron a estallar incendios por toda la ciudad. Las velas encendidas en las iglesias y los hogares prendieron fuego a los escombros, y las llamas se propagaron sin control debido a los vientos. Durante 5 días, Lisboa ardió en un infierno de fuego. Miles de personas que habían sobrevivido al terremoto y al tsunami murieron atrapadas en los incendios. La ciudad, que alguna vez fue un símbolo de prosperidad, quedó reducida a cenizas. El impacto psicológico en los sobrevivientes fue devastador. Muchos creyeron que se trataba del fin del mundo, una manifestación de la ira divina. El terremoto, el tsunami y los incendios combinados dejaron un saldo de entre 60.000 y 100.000 muertos, convirtiéndose en uno de los desastres naturales más mortales de la historia de Europa. El terremoto y el tsunami de Lisboa no solo destruyeron una ciudad, sino que también cambiaron el curso de la historia. La tragedia llevó al Marqués de Pombal, el hombre que tomaría las riendas de la reconstrucción, a implementar una de las primeras estrategias modernas de respuesta a desastres. Se prohibió la recolección de cadáveres hasta que se pudieran enterrar correctamente para evitar epidemias. Se establecieron normas antisísmicas en la reconstrucción de los edificios, lo que convirtió a Lisboa en una de las primeras ciudades del mundo en considerar la resistencia a terremotos en su arquitectura. Pero el impacto del tsunami de Lisboa fue aún más profundo. Este evento despertó el interés de científicos y filósofos, marcando el nacimiento de la sismología moderna. Pensadores como Voltaire y Kant se cuestionaron el papel de la naturaleza y el destino en la vida humana, dando origen a debates filosóficos que influirían en el pensamiento de la Ilustración. El gran huracán de Galveston en el año 1900. A finales del siglo XIX, Galveston, en Texas, era una ciudad próspera y en pleno auge económico. Su puerto era uno de los más importantes de Estados Unidos, y miles de personas llegaban cada año en busca de nuevas oportunidades. La ciudad estaba llena de elegantes mansiones, grandes hoteles y un futuro prometedor, pero nadie imaginaba que todo cambiaría en cuestión de horas.
El 6 de septiembre del año 1900, los meteorólogos comenzaron a notar una perturbación en el Caribe. Las señales eran claras. Un ciclón estaba en camino. Pero en aquella época, el conocimiento sobre huracanes era limitado, y la gente no tenía forma de saber lo que estaba por venir. El 8 de septiembre, la tormenta golpeó con una furia inimaginable, con vientos de más de 200 kilómetros por hora y una marejada ciclónica que alcanzó más de 4 metros de altura. La ciudad de Galveston fue arrasada en cuestión de horas. Las calles se convirtieron en ríos furiosos. Casas enteras fueron arrancadas de sus cimientos y arrastradas mar adentro. Testigos relataron cómo el agua subió tan rápido que las familias no tuvieron tiempo de reaccionar. Muchos treparon a los tejados en busca de refugio, solo para ser golpeados por escombros y finalmente arrastrados por la corriente. En una escena aterradora, un enorme orfanato fue destruido por la tormenta. Más de 90 niños y las monjas que los cuidaban murieron cuando las olas derribaron las paredes del edificio. La única evidencia de su existencia fueron las cuerdas que usaban para atarse unos a otros en un intento desesperado por no separarse. Cuando la tormenta finalmente se disipó, la ciudad de Galveston era irreconocible. Más de 8,000 personas habían muerto, aunque algunas estimaciones sugieren que la cifra real pudo haber sido aún mayor. Los sobrevivientes deambulaban por lo que una vez fueron calles, ahora cubiertas de escombros y cuerpos sin vida. La desesperación se apoderó de la ciudad, y la reconstrucción fue un desafío titánico. Este desastre fue una lección dolorosa para Estados Unidos. A raíz de la tragedia, las autoridades construyeron un enorme muro de contención y elevaron el nivel de la ciudad para protegerla de futuras tormentas. Sin embargo, aunque la ingeniería ha avanzado, el huracán de Galveston dejó una enseñanza clara. La naturaleza siempre tendrá la última palabra. Ahora, con el cambio climático intensificando los desastres naturales, nos enfrentamos a una nueva realidad. Huracanes más fuertes, lluvias más intensas y un futuro incierto. Lo que nos lleva a una pregunta inquietante. A lo largo de la historia, el agua ha sido tanto fuente de vida como una fuerza de destrucción imparable. Desde la gran inundación de China hasta los tsunamis más letales, pasando por huracanes devastadores, hemos sido testigos de cómo la humanidad se enfrenta, una y otra vez, a su fragilidad frente a la naturaleza. Pero, ¿realmente hemos aprendido la lección? Hoy en día, la tecnología nos permite predecir tormentas y tsunamis con mayor precisión. Tenemos diques, sistemas de alerta temprana y construcciones diseñadas para soportar inundaciones. Pero incluso con todos estos avances, la pregunta sigue en el aire. ¿Estamos realmente preparados para lo que viene? El cambio climático ha intensificado los desastres naturales. El nivel del mar sigue subiendo. Los huracanes son más violentos y las lluvias más impredecibles. Ciudades enteras como Nueva Orleans, Miami o Venecia podrían enfrentar un destino similar al de Galveston si no se toman medidas drásticas. La historia nos ha mostrado lo que puede pasar cuando subestimamos el poder del agua, pero el futuro aún no está escrito. ¿Podremos adelantarnos a la próxima gran inundación o seremos testigos de una nueva catástrofe que cambiará el mundo para siempre? ¿Qué opinas? ¿Cuál de estas inundaciones te impactó más? Déjanos tu comentario y dime si crees que la humanidad está lista para enfrentar los desastres del futuro. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para más contenido impactante. Nos vemos en el próximo video.